Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Es para mí un gusto, un placer estar con ustedes. Vamos a compartir, mis queridos hermanos, un tema para este día miércoles. Estamos, verdad, agradecidos con nuestro Dios. Queremos presentar su palabra, y el tema que tenemos para esta noche, mis queridos hermanos, pues tiene como título: ¿a quién oraba Jesús? De modo, mis queridos hermanos, que llegó a mi mente, a mi corazón, el deseo de poder hablar sobre quién era Jesús o a quién oraba Jesús, en vista, mis queridos hermanos, de que muchas veces hay personas que andan haciendo la obra, predicando de casa en casa y verdad, andan enseñando verdaderamente que Jesús no es Dios, que Jesús simple y sencillamente es el Hijo de Dios, y ellos tienen la base en la Biblia. ¿Por qué se basan en la Biblia ellos? Se basan en la Biblia porque en la Biblia especifica claramente que cuando Jesús estaba en la tierra, mis queridos hermanos, oraba. La pregunta es: ¿a quién oraba Jesús? Mi estimado hermano, nosotros podríamos decir, y cualquier hermano adventista, usted le puede preguntar y decirle: ¿a quién oraba Jesús? Y le va a decir: al Padre. Obviamente que sí. Ahora bien, con la Biblia en mano, usted podrá darle esa misma respuesta a una persona que no sea adventista y que le pregunte a quién oraba Jesús. Y cuando usted le responda y le diga que oraba al Padre, le va a decir: es allí. Ahí está el detalle. Ahí está el punto. Entonces le va a decir que Jesús, si le oraba al Padre, es porque Él no es Dios, sino que Jehová es el Padre. Ahora lo dejaría en dudas, ¿verdad?, al no tener usted una base bíblica para poder decirle entonces realmente cómo es que Jesús es Hijo de Dios y Él es Dios, ¿verdad? Porque la Biblia claramente habla de que Jesús, pues, mis hermanos, la Biblia dice que Jesús iba al monte de los olivos a orar, y Él oraba al Padre. Es más, cuando Él enseñó la oración modelo, dijo que debíamos de orar: Padre nuestro que estás en el cielo. Y esa fue la oración modelo que hizo. Ahora bien, algo más, mis queridos hermanos, es poder decirles que Jesús, antes de morir, antes de ser aprehendido para luego llevarlo al Calvario, Jesús fue a orar. Y cuando Jesús oraba, mis queridos hermanos, la palabra de Dios dice que oró pidiéndole al Padre, y le dijo así: Padre, te ruego que por favor hagas pasar de mí esta copa sin que yo la beba. Pero sin embargo le dijo: que no sea como yo quiera, sino que sea tu voluntad. Ahora bien, ¿cómo es que Jesús, siendo Dios, estaba pidiéndole algo al Padre? Analice un momento. Ahora bien, nosotros queremos probar con Biblia en mano que Jesús es Dios y que le oraba al Padre, lo mismo que la Biblia dice. Pero otros quieren probar que Jesús no es Dios, sino que Jesús es el Hijo de Dios y por lo tanto es nuestro hermano mayor espiritualmente. Ahora bien, ¿qué dice la Biblia?
Si nos vamos, mis queridos hermanos, de texto en texto leyendo, nos vamos a dar cuenta que Jesús es el Hijo de Dios. Y en algún momento, mis queridos hermanos, Jesús estaba diciéndole a sus discípulos: yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Y les dijo: nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, Jesús no le dijo: nadie viene a mí si no es por mí. Jesús le dijo: nadie viene al Padre si no es por mí. Eso es lo que Jesús te estaba diciendo. Entonces, ahí, ¿verdad?, hubo un hombre, discípulo valiente de Dios, llamado Felipe, y le dice: Jesús, sí, tranquilamente, muéstranos al Padre. Y ve aquí la primera característica, donde Jesús le dice: Felipe, tanto tiempo que estoy con ustedes y no me habéis conocido, y aún dices: muéstranos al Padre. Y ahí mismo le dice: yo soy el Padre. Vea qué interesante. Pero la confusión llega en algunos momentos, porque él dice: yo soy el Padre, pero en qué momentos ora pidiéndole al Padre. Incluso antes de morir, mis queridos hermanos, Jesús dijo unas palabras. Jesús, cuando estaba colgado en la cruz del madero, Jesús, mis queridos hermanos, dijo: Elí, Elí, lema sabactani. En algunas traducciones, dice que esto quiso decir: Padre, ¿por qué me has desamparado? Y en otras traducciones dice que quiere decir: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Siendo que Jesús es Dios, ¿en quién entonces estaba encomendando su espíritu? ¿O a quién estaba clamando? ¿A quién le reclamaba y diciéndole: ¿por qué me abandonaste? Luego se da cuenta que cuando Jesús es bautizado por Juan en el río Jordán, ahí va a ver usted tres personajes distintos. Va a haber tres personajes distintos manifestados. Nosotros, como adventistas del séptimo día, creemos en la Trinidad, en la deidad, en tres personas, en las tres divinas personas de la deidad, que son Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero ahora bien, vea usted aquí, muchos hermanos de otras congregaciones creen fielmente que Jesús es Dios, pero solo creen que Jesús es Dios y que no hay más seres. Por eso oran en el nombre de Jesús y hablan en el nombre de Jesús y hablan siempre de Jesús, pero nunca mencionan al Padre, porque según ellos Jesús es el Padre, no hay otro ser mayor que Jesús y no hay más seres, solo existe Jesús y punto. Otros creen en Jesús, creen que Jesús es el Hijo de Dios y es hermano mayor que nosotros, y no es más
que el Hijo de Dios. Y no tienen más poder que Jehová, el Padre. ¿Qué dice usted? Y ellos creen solamente entonces en Jehová como único Dios verdadero, no en Jesús. Jesús no es Dios según ellos. Y nosotros, por lo consiguiente, creemos en las tres divinas personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora bien, para comprender, mis queridos y apreciables hermanos, ¿quién es realmente Jesús? Tenemos que leer, tenemos que saber algunas cosas. Mi apreciable hermano, para nosotros poder comprender a Jesús como Padre en la tierra, para nosotros poder comprender a Jesús como Dios en la tierra, orando a su Padre, es decir, lo que anteriormente le había dicho, Jesús oraba, Jesús iba al monte de los olivos a orar. Pero para poder nosotros comprender eso, de que Jesús era Dios y que Jesús es Dios en la tierra y oraba a su Padre que estaba en el cielo, primero, queridos hermanos, tenemos que considerar algunos puntos muy importantes, los cuales, mis queridos hermanos, tenemos que considerar que el Padre eterno y el Hijo eterno tenían y tienen una relación eterna antes que Jesús tomara su forma humana en la tierra. Antes. Entonces, en el libro de Juan, en el capítulo 5, versículo 19 hasta el 27, usted se va a dar cuenta que en el libro de Juan usted se va a dar cuenta que todo lo que se hizo desde el principio. Jesús ya existía. Y leyendo ahí un texto de Juan, capítulo 5, versículo 19, y vea lo que dice. Vea lo que dice Juan, capítulo 5, versículo 19. Vea, y dice así: por eso, en respuesta, Jesús pasó a decirles: muy verdaderamente les digo, el Hijo no puede hacer ni una sola cosa, únicamente una sola cosa por su propia cuenta o por sí mismo. Entonces dice, sino únicamente lo que ve hacer al Padre, porque cualquier cosa que Él haga, estas cosas también las hace el Hijo de igual manera. Y usted puede seguir leyendo más y se va a dar cuenta que ahí todo es una comunión entre Dios Padre y Dios Hijo desde el principio, desde antes de la fundación del mundo. Ahora bien, hay una cosa más. Si leyéramos el versículo 23, y vamos a darle lectura esperando que el tiempo nos ayude y esté a nuestro favor, el versículo 23, mire cómo dice. Dice: para que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. El que no honra al Hijo no puede honrar al Padre. El que no honra al Hijo no puede honrar al Padre que lo envió. ¿Se da cuenta? Si usted no honra a Jesús, no puede honrar al Padre, porque son uno mismo. Ahora bien, donde Jesús, mis queridos hermanos, enseña que el Padre envió al Hijo, ahí
es donde entra el libro de Juan, capítulo 15 y versículo 10. Oiga bien, Juan capítulo 15 y versículo 10, mire cómo nos dice. Vea cómo nos dice. Dice así, mire. Si observan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he observado los mandamientos del Padre y permanezco en su amor. Permanezco. ¿Entiende? Entonces, mi apreciable hermano querido, Jesús no se convirtió en el Hijo de Dios cuando nació en Belén. Téngalo muy claro y muy seguro. Jesús no se convirtió en... Jesús no se convirtió en el Hijo de Dios cuando nació en Belén. Él siempre ha sido el Hijo de Dios desde la eternidad pasada, en la actualidad y en la eternidad futura. Claro que así es. Ahora bien, ¿qué entonces le da a usted como resultado en la conclusión de todo esto? Jesús, mi querido hermano, no se convirtió en Hijo de Dios antes de nacer, cuando vino a nacer a la tierra, sino más bien Jesús ya existía desde el principio. Desde que Dios es Dios, ya existía con su Hijo y con su Espíritu Santo. Porque la palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 1 y 2, dice que en el principio era el Verbo. El Verbo era Dios, el Verbo estaba con Dios, y sin el Verbo y sin Él ninguna cosa fue creada. Entonces, mi apreciable hermano, eso le hace saber y estar 100% seguro a usted que Jesús no existe después de que haya nacido de la Virgen María, sino que existe desde antes de la fundación del mundo. Por consiguiente, en aquel tiempo Jesús era un espíritu, y una parte de ese espíritu, un movimiento o una obra de ese espíritu se encarnó en la Virgen María y nació un cuerpo humano llamado Jesús, que es Dios en carne. ¿Por qué le digo que Jesús es Dios en carne? Porque vamos a ir al libro de Colosenses, y mire Colosenses lo que nos enseña. ¿Qué y por qué decimos que Jesús es Dios? Mire cómo dice Colosenses 1, y si leyeran, iba a decirle versículo 16, Colosenses capítulo 1, versículo 16, eso iba a decirle, pero si leemos un poco más atrás, dice el 11, siendo hechos poderosos con todo poder, alcance de la gloria, potencia de Él, para que aguanten plenamente y sean sufridos con gozo, dando gracias al Padre. Escuche bien, dando gracias al Padre, dando gracias al Padre que los ha hecho idóneos para participar en la herencia de los santos en la luz. Él nos libró, escuche bien, ¿quién nos libró? Dios. Él nos libró de la autoridad de la oscuridad y nos transfirió al reino del Hijo de su amor. Dios es el Hijo, Jesús es el Hijo de su amor. Y dice, por medio de quien tenemos nuestra liberación, o sea, al amor de Jesús, que es el Hijo de Dios, de su amor, y es por medio de quien tenemos nuestra liberación por rescate.
el perdón de nuestros pecados. Y mire quién es Jesús. Aquí se cierra el ciclo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de todas las cosas. Ahora bien, no queda duda, querido hermano, que Jesús es la imagen del Dios invisible, es decir, Dios manifestado en el cuerpo de Jesús. Y cuando Jesús, querido hermano, hablaba de que tenía que irse, Jesús le dijo a sus seguidores: yo me voy a ir, pero ciertamente cuando yo me vaya, rogaré a mi Padre para que les envíe un consolador, y ese consolador estará con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ahora bien, luego en el libro de Hechos dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ahora bien, en el cielo existe una deidad, 3 personas que componen la deidad de Dios, la deidad divina. Pero eso se refleja, mis queridos hermanos, en un solo ser aparentemente físico, que es el cuerpo de Cristo. Mi querido hermano, que el Señor pueda bendecirle. Vamos a orar. Glorioso Dios y Padre Celestial, gracias por este mensaje. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu poder. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén.